En el video anterior comentábamos que como no todo el tiempo vamos a tener conocimiento de la enésima suma parcial, pues se va a requerir conocer algunos métodos para determinar si las series convergen o divergen. Ya revisamos un primer método que fue la prueba de la divergencia. Ahora, ese método falla cuando el resultado del límite calculado es cero. Y mencionábamos que si fallaba, eso implicaba que debía aplicar otra prueba distinta para que podamos determinar si la serie converge o diverge. Otra prueba más que puedes aplicar es la que denominamos la prueba de la integral. Esta prueba se enuncia en el teorema 11 de la siguiente manera. Vamos a suponer que f es una función continua, positiva y decreciente en el intervalo semiabierto por la derecha 1, infinito y sea an igual a f de n. La serie an será convergente si y solo si la integral impropia es convergente. En otras palabras, si la integral impropia de 1 a infinito de la función es convergente, entonces la serie converge. Pero si la integral impropia es divergente, entonces la serie también diverge. Revisemos la demostración de este teorema para entender por qué se presenta esta situación. Para ello, pues vamos a pensar en la siguiente función. Imagina que tú tienes a la función y igual a f de x. Cumple con las características que menciona el teorema. Es continua, positiva y decreciente en este intervalo. Ahora, supongamos que yo empiezo a dibujar una serie de rectángulos inscritos, haciendo que delta x tome el valor de 1. Si delta x vale 1 y yo te pido calcular el área de este primer rectángulo, vas a notar que como la base es 1 y la altura la obtienes sustituyendo 2 en la función, observa que esta distancia la obtienes al hacer f de 2, el área de este primer rectángulo pasaría a ser la base que es 1 por tu altura que es f de 2. Pero 1 por f de 2 será f de 2. Y ese f de 2 será equivalente al término a2. Si yo te pido calcular el área del siguiente rectángulo, pues notarás que sucede básicamente lo mismo. Tu base nuevamente es 1, tu altura la obtienes ahora siendo f en 3, y por lo tanto el área será f de 3, lo que es equivalente al término a3. Y así sucesivamente. Si tú sumas el área de cada uno de estos rectángulos, vas a obtener a2 más a3 más a4, etcétera, etcétera, hasta que llegas al área del rectángulo an. Observa que la suma del área de esos rectángulos es una cantidad menor o igual que la integral que tú calculas de 1 hasta n para esta función. Obsérvalo, toda esta parte que tú tienes acá es la que representaría a esa área y en efecto es mayor que la que tú obtienes al sumar todos estos rectángulos. Ahora pensemos en que dibujo rectángulos circunscritos. Si yo dibujo rectángulos circunscritos, ahora para el primer rectángulo, el área vendría a ser la base que continúa siendo 1, pero la altura ahora la obtienes sustituyendo en la función a1, es decir, haces f de 1 y por lo tanto el área pasaría a ser 1 por f de 1, que es igual a f de 1 y que es una cantidad a la que vamos a asociar el término a1. Y repites el proceso para a2, a3, a4 y así sucesivamente hasta que llegas al rectángulo a n-1. La suma de las áreas de todos estos rectángulos, geométricamente puedes observar que es una cantidad mayor o igual que la integral que tú calculas de 1 hasta n de f de x diferencial x. Por la naturaleza de la función, pues recuerda que esto lo puedes ver como un área. Así que en otras palabras estamos diciendo que la suma de las áreas de estos rectángulos es mayor o igual que el área que se encuentra acotada debajo de la gráfica de esta función en el intervalo que va de 1 hasta n. Recordando estas condiciones, veamos qué sucede. Para que yo pruebe que la serie es convergente, voy a fijarme en sus sumas parciales, es decir, en la sucesión de sus sumas parciales. Si esa sucesión está acotada y además es monótona, voy a concluir que esa sucesión de sumas parciales es convergente. Y si es convergente, significa entonces que la serie también lo es.
Con esa idea en mente, vamos a ver qué es lo que sucede. Pensemos en que la integral impropia que observamos acá es convergente. Si es convergente, retomando la primera desigualdad que planteamos, la suma de los términos desde a2 hasta n, decíamos, es menor o igual que la integral que va de 1 hasta n de f de x diferencial x. La suma de todos estos términos tú la puedes reescribir apoyándote de notación sumatoria de la siguiente manera. Se puede reescribir como la sumatoria de igual a 2 hasta n de i, cantidad que es menor o igual que esta integral, por lo que ya habíamos visto geométricamente. Ahora, esta integral a su vez todavía es menor que la que va de 1 hacia infinito para la misma función. De hecho, lo puedes observar aquí abajo. El área que está acotada todavía es mayor que la que tienes aquí. Ahora, recuerda que nos vamos a basar en el acotamiento para la sucesión de sumas parciales. Para generar el acotamiento, vamos a hacer lo siguiente. Esto que tengo acá todavía no es la enésima suma parcial. ¿Por qué? Porque me está haciendo falta el término a1. Voy a sumarlo. Cuando yo agrego el término a1, más la sumatoria de los términos desde igual a 2 hasta n de ahí, estos en conjunto ya complementan la enésima suma parcial. Ahora, como es una desigualdad, pues voy a agregar ese a1 también a estas otras dos. De manera que si yo sumo a1 y a1 en esta parte, ley transitiva, esta cantidad se hace menor o igual que a1 más la integral que va de 1 a infinito de f de x diferencial x. Ahora estamos asumiendo que esta integral converge. Y si converge, significa que vas a obtener como resultado aquí algún número real. ¿Qué más este otro número real te dará como resultado? Otro número real. A ese número lo vamos a denotar como m y diremos que es nuestra cota superior. Ahora falta una cota inferior. Bueno, observa todos los términos que tienes aquí, ya que la suma de esos términos siempre es mayor o igual a 0, pues ya tienes también una cota inferior. Es decir, en otras palabras, pues tu sucesión de sumas parciales en este momento está acotada de esta manera. Es menor o igual que m mayúscula y mayor o igual que 0. Está acotada. Para determinar qué es convergente, me haría falta determinar si es monótona. Para saber si es monótona, lo hacemos de la siguiente manera. Aparentemente esta sucesión de sumas parciales es de tipo creciente. ¿Cómo voy a saber si es de tipo creciente o cómo lo voy a comprobar? Bueno, recordando lo que ya vimos en sucesiones. Una sucesión se dice creciente cuando el término an es menor o igual que el término an más 1. Aquí hablas de sumas parciales, o sea que lo que vas a hacer es comprobar que la suma parcial n es una cantidad menor o igual que la suma parcial n más 1. Ahora, la suma parcial, decíamos, pues es sumar los términos desde a1 hasta an. Para generar la suma parcial n más 1, tú tendrías que sumar el término a n más 1. Pero al haberle agregado este término en automático, ¿qué es lo que provoca? Que esta suma sea mayor que cuando tenías únicamente la suma de términos desde a1 hasta an. En otras palabras, cuando tenías solamente la suma parcial n. Este término y este de acá, al sumarse, van a producir la suma parcial n más 1. ¿Qué es lo que observas? Que la suma parcial n más 1 es mayor o igual que la suma parcial n. Por lo tanto, la sucesión es monótona creciente. Y ya que es monótona creciente y además se encuentra acotada, significa entonces que la sucesión de sumas parciales, esta de acá, converge. Y si converge, ¿qué pasa con tu serie? También lo hace. Ahora, ¿qué pasa cuando la integral es divergente? Si la integral impropia que tenemos aquí diverge, significaría entonces que la integral que va de 1 hasta n de f de x diferencial x va a tender a infinito cuando n tiende a infinito, porque recuerda que la función la estamos considerando mayor o igual a 0. Ahora, retomando la segunda desigualdad que planteamos, que fue esta de acá. Si tú reescribes esto a través de notación sumatoria, sería equivalente a la sumatoria que va de igual a 1 hasta n menos 1, aquí es donde termina, del término ahí. Sumar de a1 hasta an menos 1 es calcular la suma parcial n menos 1. Ahora observa, esta integral es menor o igual
que la suma parcial n-1. Pero ¿qué pasa con esta integral? Cuando n tiende a infinito, ella también tiende a infinito. Y si esta integral que contiene términos menores a los de la suma parcial n-1 tiende a infinito, por lógica, esta de términos más grandes también tenderá a infinito. Y si la suma parcial n-1 tiende a infinito, ¿qué va a pasar con la suma parcial n? Por lógica también va a tender a infinito porque sus términos son todavía más grandes. Y de esta manera concluimos entonces que cuando la integral es divergente, la serie también lo es. Por este video es todo. En el siguiente vamos a revisar ejemplos de cómo se aplica esta prueba.